Guatevisión presenta. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a Un Show con Tuti, gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa muy importante, como hemos hecho a lo largo de este mes, hemos dedicado algunos días a hablar sobre la importancia de nuestro voto y en esta oportunidad estaremos hablando de la importancia de los diputados y de los alcaldes, qué es lo que tenemos que entender y cuál es el poder que ellos tienen para que nosotros le pongamos mucha más atención a estas votaciones. Bienvenidos, amigos. Bueno, para dar inicio a este programa vamos a centrarnos a hablar de diputados y específicamente vamos a entender qué hacen los diputados o qué deberían hacer los diputados, por qué existen diferentes subtítulos, le voy a llamar así, de diputados. Hablamos de los diputados distritales, de los diputados del Listado Nacional, de diputados del Parlacén y no lo terminamos de entender y a veces llegamos en la gran mayoría de casos a las urnas a marcar la papeleta y un partido y no sabemos realmente qué estamos eligiendo. Me da mucho gusto presentar y recibir nuevamente en nuestro estudio a Omar Barrios. Él es director del Centro de Estudios de Derecho. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Omar. No, gracias a ti de nuevo. ¿Cómo estás? Yo contento de estar aquí. Bueno, empecemos a entender qué es esto de los diputados. ¿Para qué es un diputado? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan importante? No, correcto. Yo creo que hoy en día es la decisión más importante. Inclusive habría que quitar, como bien lo dijiste desde un inicio, el cargo de presidente y vicepresidente por el autoritarismo histórico que tenemos y concentrarnos en diputados. Creo que lo primero es tener la vista del Congreso de la República. ¿Qué es el Congreso de la República? Tenemos que colocar ahí 158 diputados. Y quisiera que todos se olvidaran de lo que hemos escuchado a los diputados, de lo que representa a veces para nosotros ese significado, y pensemos en el sistema, como debería de ser, el deber ser de esto, ¿verdad? Sí. Nosotros necesitamos ahí representantes. Cada uno de esos 158 diputados representan a la población. Es decir, que cada vez que uno levanta la mano de ellos, está votando por 80,000 ciudadanos. Wow. Y esa es la importancia. Claro. O sea, todos estamos representados ahí en el Congreso. Y por eso le digo siempre a la gente, quítense la idea que tenemos ahorita, esta carga de enojo y de molestia que tenemos. Y piensen realmente qué es, para asumir la responsabilidad de cómo los vamos a elegir. Claro. Ahora, el sistema, ¿cómo hace para colocar 158 ciudadanos que nos representen a todos los guatemaltecos? El sistema decidió escoger dos formas de colocarlos. Por el sistema de distritos y por lista nacional. Un distrito es un área geográfica. Lo que hizo nuestro constituyente fue tomar la misma clasificación de los departamentos. El departamento de Huehuetenango es el distrito de Huehuetenango. El departamento de Quiché es el distrito de Quiché. Okay. Solo con una excepción, que es el departamento de Guatemala. Tomamos de los 17 municipios y quitamos al municipio de Guatemala y lo convirtieron en el distrito central. Okay. O sea, el constituyente sabía de que es donde más población hay, donde está la incidencia política de nuestro estado, y lo volvió un distrito 23. Okay. Entonces toma los 22 departamentos y les llamas 22 distritos, más ese, tienes 23 distritos. Sí. Según nuestra constitución y nuestro sistema, cada distrito debe nombrar un representante. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuánto es el mínimo de diputados que necesitamos? 23, uno por cada distrito. Pero la propia constitución estableció que por cada cantidad de habitantes que estableciera la ley electoral y de partidos políticos, se nombrara otro. Y la ley electoral y nuestros constituyentes establecieron el número 80,000. Entonces tienes que pensar ahora en Zacatepeques. Tienes el distrito de Zacatepeques, tiene su diputado, pero como tiene 160,000 habitantes, uno más. Ya. Y como Zacatepeques llegó a 240,000, otro más. Y por eso Zacatepeques elige 3 diputados al Congreso. Huehuetenango elige 10, Quiché elige 8, y la particularidad del distrito de Guatemala, ¿verdad? Que los 16 municipios son el distrito de Guatemala, ahí se eligen 19, y el distrito central, que es el municipio de Guatemala, eligen 11. Okay. Si haces la suma, te van a dar 127 diputados. Pero esos son los que elegimos por distrito. Nótese que cada uno de nosotros va a recibir una papeleta distinta. Si están en Huehuetenango, reciben la papeleta por el distrito de Huehuetenango. Claro. Si estás en Izabal, recibes la papeleta por el distrito de Izabal. Por supuesto. Muy diferente es por lista nacional. La Constitución estableció que de esos 127 se obtenga el 25%, y eso te da un total de 31 diputados. ¿Quiénes van por lista nacional? En la teoría y en la ley, los partidos políticos son entes de representación de toda la ciudadanía. Entonces ahí postulas tú a los diputados más representativos a nivel nacional. El líder
que lo identifican a nivel nacional. Okay. Mientras que por distrito postulas a tus candidatos que son los líderes, pero de esa área distrito, geográfica. sí. Y eso nos da el total de 158 diputados. Por eso es que todos en Guatemala recibimos la misma papeleta por lista nacional. Claro. O sea, no importa dónde estemos, todos recibimos la misma papeleta. A diferencia, insisto, de los 23 distritos. Cada partido tiene que hacer 2 listados, el de lista nacional y el de listado de distrito. Correcto, correcto. Entonces, Okay. si somos un partido político, nosotros aquí, el partido Tuti, Del distrito, un show con tu del distrito Un Show con Tuti, vas a postular a tus líderes, vas a escoger a tu productora, que es una persona muy famosa, y entonces tu asamblea la postula por lista nacional. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre de ella va a aparecer en la papeleta de color celeste. Ya. Y va a aparecer en toda la República. Pero tu camarógrafo es el líder de Escuintla, es tu secretario general, es un gran líder, es un federativo deportivo, entonces lo postulas por el distrito de Escuintla. Eso lo deciden las asambleas municipales, departamentales y la Asamblea Nacional, como les dije al principio, en la ley y en el buen sistema, ¿verdad? En la práctica, pues, ya podrás hablar con expertos un montón y te explicarán cómo el líder o el cacique o el financista altera el orden de diputados. Pero recordémonos que nuestra lista es cerrada. La gente no va a votar por cada uno de los líderes que aparecen, sino que votas por el partido político. O sea, confía el sistema en que el partido te iba a dar buenos candidatos. ¿Cómo funciona eso de las casillas entonces? Porque a veces se postulan diputados, te dicen, yo voy por el listado nacional, yo voy por el no sé qué, y de repente no están ellos dentro del Congreso. ¿Por qué no? ¿Qué pasó ahí con las casillas? ¿Cómo funciona? Correcto. Nuestro sistema es una lista cerrada. Yo siempre uso Huetenango porque me da un número fácil, son 10 diputados. Ok. Huetenango elige 10 diputados, toda la población. Mientras la importancia de Huetenango, nos va a enviar 10 diputados al Congreso. Sí o sí son 10. Son 10. Ok. Son 10 de Huehuetenango, como son 8 de Quiché, como es 1 del Progreso, como son 3 de Zacatepeques. Ok. Entonces, Huehuetenango, tienes que imaginarte al partido político A, al partido político B, al partido político C y al partido político D. Ellos buscan sus líderes, buscan a las personas significativas de su partido. Y las asambleas los van a postular. Pero la importancia aquí no son los 10, sino el orden en que pones esos 10. Exacto. El orden es vital. Entonces, si colocan a Juan de 1, a Teresita de 2, a Francisco de 3, el orden es la clave. Porque cuando tú vas a votar, confías en la ideología de tu partido. La gente se identifica. Okay. Entonces vienes y tú colocas a tus 10 candidatos. Definitivamente, el candidato que vaya de 8, 9 y 10 no tiene probabilidades estadísticas de poder ingresar. Ya. Lo idóneo es de que tú escoges a la líder comunitaria y la colocas de 1. Escoges a la persona que más ha impulsado la educación ciudadana en tu distrito y la pones de 2. Buscas a un líder, todos con tu ideología y con tu significado. El problema es que en la práctica viene alguien y dice, bueno, 2 millones para la campaña. Y entonces se va a casilla 1 y empuja a los verdaderos líderes 2, 3 y 4. Después alguien renuncia a un partido y se pasa a este partido y lo coloco en la otra casilla y empujo de nuevo a los verdaderos líderes. ¿Qué es el problema? La gente va a llegar, va a tomar una papeleta donde van a haber 10 nombres de, piensa barato, 15 organizaciones políticas, Claro. letra pequeña, la gente vota tanto los que saben leer como los que no saben leer, el voto es universal, y lo que van a ver realmente es el logo, el color, Sí, la no ubicación ven de la caras, papeleta. sí. No ven caras, no se empapan de quién es su diputado. Ahora, en esto de las diputaciones distritales, si se votó, digamos que la mayoría la sacó el partido A, como tú lo dijiste, sacó un 50%. Correcto. Ganó, digamos, porque el partido B ya sacó 30 y el 30%. partido C sacó 20, Correcto, ¿cierto? correcto. Entonces, ¿cómo se distribuye ahí? ¿En ese mismo porcentaje? Claro. Entonces, digamos que el partido A en Huehuetenango va a tener 5. No, correcto. Me gusta tu análisis, es cabal lo que la gente tiene que verificar. Ok. El sistema se llama sistema de representación de minorías. Se le conoce comúnmente como sistema Dijon porque él fue el matemático que diseñó. Ok. ¿Cómo hago para que todos tengan participación y no que el partido A que obtuvo el 50 coloque a los 10 diputados? Claro, porque no es como el presidente, es diferente. Exacto, Y eso es lo que nos cuesta a veces diferente. Y eso es bien importante. Ok. Aquí no ganaron ellos los 10 diputados. Ya. Es como tú lo dices, no son porcentajes, realmente es un factor, pero por porcentaje se explica mejor. Usemos tu porcentaje. Ok. El partido A obtuvo 50%, y como son 10, entonces tú te vas a dar cuenta que asigna 5 curules. 5 el partido A. 5 del partido A. Sí. El partido B, me dijiste, obtuvo el 30, 30%, entonces va a asignar 3 curules. Ya. Y el partido C obtuvo el 20%. A pesar que obtuvo poco porcentaje,
todavía asigna 2 curules. Claro. Entonces quiero que te imagines la lista de los 10 candidatos de A, los 10 de B, los 10 de C y los 10 de D que no alcanzó. Entonces el número en el orden en que van es vital. Claro. Entonces, porque digamos que el partido C tenía muy buenos diputados, pero en la quinta casilla nos quedamos sin buenos diputados. sí, el 1 va y el 2 van a ir más que seguro. Pero acuérdate que la verdad aquí es un factor, ¿verdad? Es un poquito complejo explicar la fórmula, pero es un factor. Suponte que votaron 100,000 personas, el factor posiblemente sea 10,000. Entonces, si tu partido tuvo 51,000 votos, logras colocar 5 veces el factor. Ya. Si tu partido tuvo 7,000 votos, no llegaste al factor, no lograste colocar a nadie. Ya. Lo que buscaba era darle participación a todas las ideologías, a todos los grupos. Entonces la clave es que la gente, si no le da tiempo de verificar quiénes son los 10, por lo menos que se fijen quién es el 1. Si hay un partido que tiene señalado a una candidata con diligencia de antejuicio en trámite y aparece de 1, Claro. es asegurarle su participación con el Por voto. supuesto, por supuesto. Si pudiéramos hablar rápidamente de por qué es tan importante el Congreso, cuál es ese poder que tiene el Congreso que a veces no nos enteramos y que no nos damos cuenta que depende un gran funcionamiento de nuestro país. ¿Cuáles serían esos puntos que no debemos olvidar que se encarga el Congreso, que debería encargarse el Congreso? Definitivamente viene fácil el asunto. La gente se concentró en el presidente. Sí. Y el presidente realmente es el tercer plano. El primer plano es el Congreso de la República. Quiero que por una máquina del tiempo todos regresaran al 14 de enero de 1986. Todos imaginen, tal vez algunos ni habían nacido, pero todos imaginen en 1986, cuando la Asamblea Nacional se disuelve, lo primero que se arma es el Congreso. Se elige a la Junta Directiva, al presidente del Congreso, y el presidente del Congreso es el que le da posesión al presidente del organismo ejecutivo. Así es. Desde ahí ya te manda el mensaje de cómo funciona esto. ¿Por qué el Congreso es tan importante? Son 3 organismos de Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nosotros elegimos directamente al legislativo y al ejecutivo, pero le confiamos nuestro voto al Congreso para que él, entre comillas, nos arme el judicial, porque el Congreso de la República es quien elige a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de Corte de Apelaciones. Nos nombra al Procurador de Derechos Humanos, al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, al director de la Defensa Pública Penal, al Contralor General de Cuentas, emite las leyes que el presidente debe de cumplir, aprueba el presupuesto, que es el acto administrativo más importante de todo el año. O sea, el Congreso realmente es el ente que deben verificar los ciudadanos. Yo no me preocupo tanto por el presidente o vicepresidente, porque las funciones son ejecutivas. Él ejecuta lo que está en la Constitución y en la ley. Si la ley te dice esto, el presidente lo va a ir a cumplir. Entonces tenemos que preocuparnos por quién emite la ley. Claro. Y porque aparte nos representa, ejerce control parlamentario sobre los ministros de Estado, sobre todos los funcionarios. Es vital con un Congreso como el que tenemos, creo que la gente ya no necesita más explicaciones. De alguna manera es que tiene las riendas de muchos otros poderes incluso, lo decimos de esta manera. Te agradezco muchísimo estar con nosotros, vamos a la primera pausa comercial, pero le pido que siga con nosotros hoy platicando sobre el Congreso de la República, porque es tan importante que le pongamos atención a la elección de los diputados y más adelante también hablaremos de los alcaldes. Ya volvemos.